de un libro, un cuento. 1984, de George Orwell, que se publicó en 1948. En el año de 1964, Londres era una ciudad oscura y agresiva, bajo una constante o un constante control por una entidad omnipresente, conocida como el Gran Hermano. Allí vivía Winston Smith, un hombre de 39 años, y su vida estaba marcada por la monotonía y la opresión. Trabajaba en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea consistía en reescribir el pasado para que coincidiera con la narrativa oficial del presente que quería el partido. En el Ministerio de la Verdad, uno de los 4 ministerios que componía el gobierno del partido, allí trabajaba Winston Smith. El Ministerio de la Verdad, o Miniver en la nueva lengua del partido que había creado, es el responsable de la propaganda y de la revisión de la historia. Su función principal es alterar registros históricos, documentación, para que coincidan con la versión oficial del partido. Este ministerio tiene apariencia de imponente, una estructura enorme y fría. Y en este ministerio, Winston hacía 3 funciones principales. Trabajaba en la sección llamada Registros, donde recibía instrucciones diarias para modificar artículos de periódicos, libros, revistas y documentos históricos. Su trabajo consistía en borrar cualquier evidencia de eventos o declaraciones que contraigan la versión actual de los hechos del partido. La segunda función de Winston era la destrucción de pruebas. Los documentos originales que contenían la verdad se eliminaban y se destruían en unos sitios llamados buzones de memoria, una especie de orificios en las paredes donde se incineran los papeles desechados. Esta opción es parte del proceso conocido como vaporización, donde no solo los documentos, sino también las personas pueden ser eliminadas sin dejar rastro. Y además de estas funciones, tenía también la función de crear registros falsos. Como sus colegas también fabricaban nuevos documentos que presentaban la historia tal como el partido deseaba, él lo hacía. Entonces incluía inventar héroes ficticios, batallas inexistentes y éxitos económicos que nunca ocurrieron. Winston, en aquella época, vivía en un pequeño y lúgubre apartamento en los bloques de Victoria y Masio. Su hogar, como todos los demás, estaba vigilado por telepantallas, que no solo transmitían los mensajes del partido, sino que también espiaban a los habitantes. En cada rincón de la ciudad, las telepantallas transmitían propaganda sin cesar, y las mismas pantallas tenían una cámara que vigilaba cada movimiento de los ciudadanos, recordándoles constantemente que el Gran Hermano te está vigilando. Pero a pesar del temor constante de ser descubierto, Winston mantenía un diario secreto en el que volcaba sus pensamientos prohibidos. En sus páginas expresaba odio hacia el partido y su anhelo de libertad, un acto de rebeldía que podría costarle la vida si alguna vez era descubierto. La vida diaria de Winston estaba llena de rutina y de sentimiento de vigilancia. En el Ministerio de la Verdad trabajaba en una enorme oficina abierta, rodeado de otros empleados que también reescribían la historia. Cada día recibía instrucciones para modificar artículos, libros u otros documentos, eliminando cualquier evidencia de que el partido pudiera haberse equivocado o cambiado de opinión. Para él esto resultaba un trabajo tedioso y repetitivo, pero también esencial para mantener la ilusión de infalibilidad del partido. En el ministerio el ambiente era muy frío y opresivo, lleno de trabajadores que cumplen con sus tareas mecánicamente sin cuestionar nada. Los compañeros de Winston, como Sime, un especialista en la neolengua que se creó, son individuos muy leales al partido, pero también sujetos a esa amenaza de la vaporización si muestran cualquier señal o pensamiento independiente. Winston cada día estaba más descontento. En su trabajo era testigo
de cómo la verdad era distorsionada y cómo la historia era continuamente reescrita. Un día, durante uno de los rituales diarios del partido, conocido como los 2 minutos de odio, Winston notó a una joven llamada Julia. Aunque al principio pensó que ella podría ser una espía, sus sospechas se desvanecieron cuando, en una ocasión, Julia le pasó una nota en secreto. En ella decía simplemente: «Te amo». A partir de ese momento, la vida de Winston cambió. Con Julia encontró una chispa de esperanza y amor en medio de tanta presión. Julia era miembro de la Liga Juvenil Antisexo y aparentaba ser una ferviente partidaria del partido. Pero en realidad, al régimen lo odiaba tanto como lo odiaba a Winston. Se encontraban en lugares clandestinos, lejos de las miradas de telepantallas. Su relación era un acto de desafío contra el partido y su amor se convirtió en un símbolo de resistencia. Y encontraron un refugio temporal en una habitación alquilada sobre una tienda de antigüedades, donde por breves momentos se sintieron libres del yugo del Gran Hermano. Sin embargo, Winston y Julia sabían que su libertad era frágil. El partido era omnipotente y omnisciente, y la policía del pensamiento estaba siempre al acecho. La tienda de antigüedades, regentada aparentemente por el señor amable Carrington, se convirtió en su refugio. Allí, entre muebles viejos y objetos de tiempos pasados, Winston y Julia se sentían momentáneamente a salvo. Sin embargo, la traición estaba al acecho. Una noche, después de una de sus citas clandestinas, Winston despertó de un sueño inquieto y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las telepantallas de la habitación de la tienda de antigüedades, que habían creído que estaban apagadas, los estaban observando todo el tiempo. La policía de pensamiento irrumpió entonces en su habitación y arrestó a los dos. El señor Carrington se reveló como un agente encubierto del partido, y su santuario secreto se convirtió en una trampa mortal. Winston fue llevado al Ministerio del Amor, un lugar donde los rebeldes eran llevados para ser reeducados. Allí fue sometido a una brutal tortura física y psicológica. O'Brien, un alto miembro del partido a quien Winston había creído su amigo y confidente, se reveló como su principal torturador. Durante semanas, Winston fue sometido a un dolor inimaginable, diseñado para quebrar el espíritu y también su voluntad. Le hicieron cuestionar la realidad misma, obligándole a aceptar que 2 y 2 son 5 si el partido así lo dictaba. El proceso de tortura que sufrió fue metódico y despiadado. O'Brien utilizó una combinación de tortura física y de manipulación mental para romper la resistencia de Winston. En la temida habitación 101, el lugar donde cada prisionero se enfrentaba a su peor miedo, Winston fue confrontado con ratas, criaturas que le aterrorizaban desde la infancia. Bajo la amenaza de ser devorado vivo por las ratas, Winston finalmente traicionó a Julia, gritando que le hicieran daño a ella en lugar de a él. Este acto de traición marcó su rendición total al partido. Después de su reeducación, Winston fue liberado. Ya no era el hombre que había sido. Su amor por Julia se había convertido en un vago recuerdo, y su odio hacia el partido había sido reemplazado por una lealtad ciega. Pasaba sus días en un bar, bebiendo ginebra de baja calidad y viendo las transmisiones del partido. Cualquier chispa de rebelión había sido extirpada de su alma. En su último momento de sumisión, Winston comprendió y aceptó la verdad más devastadora de todas: amaba al Gran Hermano. Winston se convirtió en un hombre roto, un ejemplo viviente del poder absoluto del partido para controlar no solo las acciones, sino también los pensamientos y sentimientos de sus súbditos. Cada día acudía al Ministerio de la Verdad,
donde su función se había reducido a la de un autómata, ajustando pequeños detalles en los registros históricos, sin ninguna reflexión ni cuestionarse nada. Las horas que pasaba en el bar eran las más esperadas, donde el alcohol nublaba sus pensamientos y le permitía olvidar, aunque fuera momentáneamente, esa vigilancia constante a la que estaba sometido. Por las calles, dominadas por los carteles del Gran Hermano y los eslóganes del partido, decían algo así como: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Estos carteles reflejaban la completa sumisión de la sociedad del Gran Hermano. Los ciudadanos vivían en un estado de perpetuo miedo y absoluta obediencia. Las denuncias entre vecinos eran comunes y nadie confiaba en nadie. Los niños eran adoctrinados desde temprana edad para espiar y delatar incluso a sus propios padres. Un día, en una de sus visitas al bar, Winston vio a Julia. Había frialdad entre ellos, una distancia insalvable creada por una traición mutua y la reeducación que sufrieron. Intentaron hablar, pero sus palabras eran vacías y carentes de significado. Ambos sabían que cualquier conversación sincera sería imposible, bajo la omnipresente mirada de ese Gran Hermano. Se despidieron, sabiendo que el amor que alguna vez compartieron había sido destruido irrevocablemente. La vida de Winston continuó en esa monotonía sin fin. Se había convertido en un verdadero creyente del partido, una sombra del hombre que alguna vez había sido. Su mente estaba llena de pensamientos ortodoxos y cualquier rastro de individualidad había sido erradicado. En su corazón solo quedaba un sentimiento, un amor ferviente y absoluto por el Gran Hermano. En un mitin del partido, rodeado de otros ciudadanos que gritaban consignas y vitoreaban al Gran Hermano, Winston sintió una euforia indescriptible. Las palabras de O'Brien resonaban en su mente: la libertad es esclavitud. Finalmente entendía lo que significaba. La libertad, como él la había concebido, era una ilusión. La verdadera libertad se encontraba en la completa sumisión al partido y al Gran Hermano. La transformación de Winston estaba completa. El partido había triunfado no solo sobre su cuerpo, sino también sobre su mente y su alma. En su último pensamiento consciente antes de ser absorbido por la multitud, Winston se dio cuenta de la verdad más profunda y devastadora. Se dijo a sí mismo: me he vencido a mí mismo, amo al Gran Hermano. En el mundo donde la realidad podía ser moldeada a voluntad del partido, la resistencia era inútil. La libertad, tal como Winston había soñado, era una ilusión inalcanzable. La opresión totalitaria había triunfado. La humanidad de Winston había sido aniquilada, dejándolo como un cascarón vacío, un ser completamente leal al Gran Hermano. Y este libro nos ofrece una advertencia poderosa sobre los peligros de las tiranías, del poder absoluto, la manipulación y la pérdida de libertad. Y dice que hay una necesidad inherente de defender siempre los valores democráticos y los derechos humanos fundamentales: libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad de expresión. Que tengas un feliz día.